Hola profesor, mi nombre es Raquel Rodríguez y junto con mis compañeros Daisy Vivas y José Galvis presentaremos el informe de resultados de la práctica número 2 correspondiente a transformadores. Comencemos. Primeramente nos piden determinar la resistencia del devanado tanto primario como secundario. Para eso hacemos uso del simulador. Primeramente hice una serie de pruebas para encontrar cuál sería la corriente nominal y el voltaje nominal para el devanado del primario. Obtuve que la corriente nominal sería de 22,72 mientras que el voltaje nominal sería de 11,36 voltios. Luego hice una serie de mediciones menores para así obtener las resistencias de cada una usando la ley de Ohm, para finalmente obtener una resistencia promedio para el primario. Luego en el simulador me fui al elevador secundario. Volví a buscar los voltajes y corriente nominales, los cuales obtuve que era 45,44 amperios y 5,45 voltios. Volví a hacer las medidas correspondientes y obtuve las resistencias usando la ley de Ohm para volver a sacar un promedio. Finalmente, en la práctica nos pedía que con los valores obtenidos de la tabla 1 y 2 grafiquemos una gráfica de voltaje versus corriente y obtenga la pendiente de la recta, la cual sería la resistencia para el devanado secundario y el primario. Primeramente hice el del primario, como puede ver aquí, y el del devanado secundario. Luego, usando la fórmula pendiente, obtuve la resistencia. Para el primario, como pueden ver en pantalla, es de 0,49 ohms, mientras que con el secundario fue de 0,12 ohms. Esto es todo por mi parte, lo dejo con mi compañera Daisy Vivas, la cual les presentará los ensayos en vacío y cortocircuito. Hasta la próxima. Buenas noches, profesor Pablo y compañeros. Mi nombre es Daisy Rivas. Voy a continuar con los ensayos en vacío y cortocircuito del transformador. Como podemos ver, el montaje para este ensayo debe tenerse en cuenta que el devanado de alta, representado por H, va a estar abierto y que el transformador se va a alimentar a plena tensión por el devanado de baja. ¿Por qué? Porque ya que esa baja tensión comprende las escalas que emplea el instrumento de medición. Además, existen menos hilos para el operador trabajar con este tipo de tensiones y pues es más fácil medir y controlar bajas tensiones que altas tensiones. Entonces, luego hice la simulación aumentando el voltaje hasta llegar a un punto antes de que llegara al nominal y anoté varios valores eh, del voltaje masivo y obteniendo las mediciones de corriente masiva, potencia masiva o potencia absorbida. Con esos valores posterior calculé de potencia, RC, XM con la fórmula y vemos que se mantienen. También el cálculo de la potencia del hierro y finalmente pues hice la gráfica de la potencia absorbida versus el voltaje vacío al cuadrado, obteniendo una línea recta cuya pendiente es la resistencia equivalente, dando este valor en ohmios. Luego, para el ensayo en cortocircuito, este ensayo en cortocircuito es el contrario. Se va a conectar, eh, se tiene en cuenta que el donado de baja, representado con X, se cortocircuita y será alimentado por el de alta. Eh, y será alimentado por el de alta, la cual se va elevando gradualmente desde cero hasta que circula la corriente asignada de plena carga por el devanado. Y la tensión aplicada necesaria en esta prueba representa un pequeño porcentaje respecto a la asignada, por lo que el flujo en el núcleo es muy pequeño y en consecuencia después es despreciable la pérdida en el hierro. Entonces, la potencia absorbida en los circuitos coincide con con la pérdida en el cobre, mientras que la potencia absorbida en vacío coincidía con la pérdida en el hierro. Y bueno, hice la simulación obteniendo los valores hasta llegar al nominal de voltaje con circuito. Grafiqué la potencia absorbida
versus la corriente por el circuito al cuadrado, teniendo igualmente una línea recta cuya pendiente es la resistencia equivalente en ohmios. Con dichos valores arriba, calculé su potencia, impedancia equivalente, resistencia equivalente y vemos que se mantiene. También calculé la pérdida en el cobre. Finalmente está representado el circuito equivalente referido a la baja tensión, donde vemos que está abierto por el devanado de alfa y este es el circuito equivalente referido al de alta tensión, donde el devanado de baja es el que se cortocircuita. Los dejo con mi compañero José Miguel. Saludos, mi nombre es José Miguel Galvis Rincón y hoy voy a hablar sobre la práctica de rendimiento y regulación de transformadores. Esta práctica consta de ir variándole en la salida diferentes cargas al transformador para ver cómo se comporta. Eh, para esta práctica nos pidieron rellenar la siguiente tabla, donde teníamos que eh, poner los voltajes del secundario, las corrientes del primario, secundario, potencias del primario y del secundario. Vamos a proceder un momento rápido a ver en el simulador los datos, se hizo, cómo se realizó para obtener los datos. Eh, Primeramente, en el caso para los factores de potencia, se está trabajando en unitario, se carga la resistencia que se nos indica, ya que se nos piden dividir las cargas en 4, se divide en 25 y de esta forma, cuando lleguemos a 4 cargas conectadas, tendremos un 100% de las cargas. Entonces, en este caso serían 19,36. Como podemos ver, tenemos que llevar eh, la simulación sin ninguna carga a sus voltajes nominales para iniciar con la práctica. En este caso se nos indican aquí abajo que los voltajes nominales deberían ser 440 y 220. Vamos a tratar de llegar lo más cercano a eso. Lo más cercano que podemos llegar en este caso serían 219,86 y 441,41. Algo muy cercano a lo que se debería. Eh, Vamos a obtener los primeros valores de lo que se ve en la práctica. Vamos a conectar una carga y podemos ver. Tenemos 217,6 voltios en el secundario. De potencia en el primero tenemos 2,93 kilowatts. En el segundo tenemos 2,43 kilowatts. Y las corrientes tenemos 11,21 amperios en el secundario y 6,82 amperios en el primario. Vamos a resaltar estos resultados aquí para demostrar que los datos fueron 100% obtenidos del simulador y de esta forma se fueron simulando con una, 2, 3, 4 cargas y con diferentes factores de potencia unitario, en atraso y en adelanto, que en este caso fueron suministrados los factores de potencia por el profesor. En el atraso se dio un factor de potencia de 0,80 y en adelanto un factor de potencia de 0,15. Para esta práctica se nos pidieron realizar diferentes cálculos y análisis. Vamos a saltar un momento lo de las gráficas para pasar a los cálculos del rendimiento de voltaje, regulación de voltaje y rendimiento. Podemos ver que se nos pidieron para los factores de potencia unitario, en atraso y en adelanto. En este caso, para el factor de potencia unitario, podemos observar cómo la regulación de voltaje a diferentes cargas va aumentando y el rendimiento como también va en aumento. Hasta llegar, podemos decir en un momento, va a llegar a a un valores constantes, va a llegar a sí, valores constantes. Eh, lo mismo procede para el factor de potencia en el 3, la regulación de voltaje va a ir en aumento y su rendimiento también va a ir en aumento hasta llegar a un momento que se va a mantener constante. Ahora, para la regulación de factor de potencia en adelanto, podemos observar que la regulación de voltaje llega a valores negativos. Esto podemos este, atribuirlo a que el voltaje en el secundario
au- supera, va a llegar a superar al, va a tender a superar al voltaje en el primario, al voltaje nominal, disculpe. Va, va a tender a superar el voltaje nominal del secundario. Eh, y el rendimiento, de igual forma, podemos observar que, que va aumentando hasta llegar a un valor constante. Ahora, obtenidos estos valores, se nos piden graficar los voltajes en el secundario versus el rendimiento. Podemos ver aquí que como los valores voltajes en el secundario, aumentar las cargas van disminuyendo, en cambio el rendimiento va en aumento hasta llegar a valores constantes. Igual para el factor de potencia en atraso, ahora en factor de potencia en adelanto podemos observar cómo va aumentando el voltaje en el secundario e igualmente el rendimiento. Ajá, esto se lo vamos a hacer análisis en la figura 2, primera gráfica, podemos observar cómo a medida que se aumentan las cargas, el voltaje del secundario disminuye y el rendimiento aumenta. Esto se da que el voltaje del secundario disminuye con las cargas más grandes debido a las pérdidas internas. Sin embargo, el rendimiento mejora porque el transformador sigue cumpliendo su función de mantener un voltaje constante a pesar de las variaciones de las cargas. Ahora en la gráfica 3 podemos observar la- algo diferente, tanto en el rendimiento como en el voltaje secundario aumenta. Como pudimos decir, que, que tanto en la primera y la segunda gráfica disminuye debido a que las cargas están generando demasiadas pérdidas al transformador. eh, en este caso, en el aumento podemos decir que el transformador está haciendo muy bien su trabajo y está soportando las cargas y podemos llegar a decir que no hay pérdidas en las cargas en un punto de análisis. Posteriormente se nos pide dibujar el flograma de potencia para para ese tipo de conexión y podemos observarlos aquí en pantalla. Tenemos la potencia de entrada, la potencia de salida, las potencias del cobre del primario, las potencias del hierro, las potencias del cobre del secundario, las potencias misceláneas. Eh, con esto ya concluimos mi explicación. Voy a proceder a leer los- las conclusiones. Los resultados obtenidos en la práctica de transformador bajo carga muestran que el rendimiento y regulación del transformador varían con diferentes cargas. Se observa que a medida que aumenta la carga, el voltaje en el secundario aumenta, tiende a aumentar o a disminuir. Esto se indica que el transformador es capaz de mantener un voltaje de salida constante a pesar de la variación de las cargas. Además, el rendimiento del transformador también mejora con el aumento de la carga hasta un cierto punto, desde el cual se estabiliza. Espero que haya sido de su agrado esta explicación de las, de las simulaciones de la práctica número 2. Nos vemos en siguientes prácticas. Muchas gracias y hasta luego.